Bueno, bienvenidos a este nuevo tutorial de Python G en donde vamos a ver el uso de procedimientos. En el tutorial anterior vimos el uso de funciones. En este tutorial vamos a abordar ya el uso de procedimientos. Recuerden que el uso de funciones y procedimientos tiene que ver con la teoría de programación estructurada que hace referencia a la alta cohesión y el bajo acoplamiento que deben de tener los programas estructurados. Bueno, en este ejemplo vamos a hacer un programita que al ingresar números por pantalla me vaya diciendo si ese número es negativo o positivo. Lo vamos a encarar primero de forma tradicional sin usar funciones ni procedimientos. Entonces arrancamos, hacemos el típico print hola. Print chau. Lo primero que pedimos es cuántos valores serán ingresados por pantalla. Eso va a ser un número entero porque va a ser un cardinal de cuántos valores. Va a ser ingresado por pantalla con la leyenda cuántos números. Luego voy a entrar en un ciclo de repetición para que vayan ingresándose los números. Ese ciclo va a ir desde 0 hasta n justamente a paso 1. Dos puntos enter y observo la primera tabulación que es la de la estructura del ciclo for. Recuerden que en Python hay que tabular siempre para indicar la pertenencia a una estructura cualquiera. For, entonces, y pido num, va a ser el número que se ingresa por pantalla, que va a poder ser un número con comas, con punto, mejor dicho, de un raw input con la leyenda dame un número. Y ahora sí, chequeo si ese número es menor a 0 con el if, dos puntos enter, observo la segunda tabulación que pertenece o que me va a ordenar todas las instrucciones que pertenezcan a la estructura verdadera del if. Si el número es menor a 0, entonces voy a imprimir el número es negativo. Si no, else, dos puntos, enter, veo como el else se pone al mismo nivel del if, pero luego de darle enter, me tabula, me pone una sangría para la estructura por falso de la condición del if. Print, el número es positivo. Y ahí termina mi programa. Este programa, ¿qué va a hacer? Cuando arranque, lo ordeno un poquito, cuando arranque me va a decir hola, lo próximo que va a hacer me va a pedir cuántos números voy a ingresar, eso se va a guardar, ese valor que yo ingrese por pantalla se va a guardar en n va a formar parte del parámetro del ciclo de repetición for in range, entonces todo esto se va a repetir n veces, lo que significa que me va a pedir n veces un número, lo va a asignar a este valor, a esta variable num, y voy a ir chequeando número por número ingresado si es menor a 0. Si es menor a 0 me va a imprimir esta leyenda, y si es falso, o sea si es mayor a 0, me va a imprimir esta otra leyenda. Acá me olvidé las comillas. Y acá también me olvidé las comillas. Bueno, lo ejecuto. Hola, ¿cuántos números? 3. Dame un número. Menos 7 es negativo. 6 es positivo. Menos 6 es negativo. Chao. Terminó el programa. Bueno, este programa no tiene uso de procedimientos. Lo voy a documentar. Recuerden que siempre es muy bien visto un programa bien documentado.
Y ahora sí voy a procedimentar a este programa que acabo de hacer. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la gran diferencia entre funciones y procedimientos? Las funciones se espera que devuelvan un valor, un cálculo, como lo dice la palabra. Es una función que recibe parámetros de entrada y devuelve o responde con un parámetro de salida. Los procedimientos, en cambio, no necesariamente tienen que recibir o devolver variables. Pueden ser que no reciba nada y puede ser que no devuelva nada. Solamente se dedican justamente a ejecutar procedimientos o estructuras. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a hacer que esto que está acá abajo pase a ser un procedimiento. Que, dado un número cualquiera, el procedimiento se dedique a decir si ese número es negativo o es positivo. Entonces voy a hacer un def postneg, que la variable de entrada va a ser un número y que chequee, saco esto de acá, lo pongo acá, ordeno las tabulaciones y que chequee si este número es menor a 0, imprima esto, y si no, imprima esto. Recuerden el entorno que tienen las variables. Las variables declaradas dentro de la función tienen un entorno local y solamente se visualizan dentro de la función, y las variables que se declaran en el programa principal tienen una visualización local para el programa principal. Aunque existen lo que se llaman las variables globales, que pueden ser vistas tanto desde el programa principal como desde las declaraciones de funciones, nosotros en este tutorial vamos a ver solamente el uso de las variables locales, tanto locales para el programa principal y locales para la declaración de funciones. Eso significa que todas las variables que yo use acá no se ven o no pueden ser utilizadas acá en la definición de funciones. Entonces, ¿qué haría este programa cuando compile? Todo esto es salteado y se va a ejecutar primeramente el printola, la primera instrucción del programa principal. Me va a pedir un número, ese número se asigna en n, que va a corresponder a la cantidad de veces que se va a ejecutar el ciclo for. El ciclo for va a ejecutar entonces n veces me va a pedir un número, y ahora sí, después de pedir el número, voy a convocar a la función, mejor dicho, voy a convocar al procedimiento que me dice si el número ingresado es negativo o positivo. Ejecuto. ¿Cuántos números? 3. Dame un número, menos 3, 8, menos 2. Me fue diciendo paso a paso si el número era negativo o positivo. ¿Correcto? Bueno, ahora voy a volver a armar otro procedimiento para que todo esto que figura en el programa principal sea también un procedimiento que puede ser llamado luego de ser declarado. Def princi, porque se me ocurre el nombre de princi de principal, porque voy a parametrizar absolutamente todo lo que figura en el programa principal, y voy a agarrar y voy a copiar todo esto acá. Puede ser que haya gente que piense que esto ya es abusar de los procedimientos, que no es necesario poner tanto procedimiento, que para programas tan simples no existe necesidad de desacoplar tanto el programa. Y eso puede llegar a ser verdad, pero acá estamos viendo un ejemplo
entonces vamos a llevar al extremo el desacoplamiento del programa. Entonces, como ahora todo esto que formaba parte del programa principal ahora es un procedimiento, cuando se ejecute el programa principal, lo único que voy a hacer es llamar a ese programa principal. Sin ninguna variable. ¿Por qué? Porque de hecho todavía no existen. Las variables van a ser absolutamente locales y se van a manejar solamente en este entorno. Y observen cómo, si esto funciona todo bien, desde una definición de procedimiento voy a llamar a otra función o a otra definición de procedimiento. Y en el programa principal queda súper escueto nada más el llamado a este procedimiento. A ver, ejecuto. ¿Cuántos números? Voy a poner 5. Dame un número. Dame otro número. Dame otro número. Dame otro número. Y dame otro número. El programa funcionó entonces perfectamente. ¿Qué hizo? Cuando apenas arrancó, salteó todo esto y fue directamente al programa principal. Imprimió el hola y convocó al procedimiento Princi, sin ningún parámetro. Princi pide cuántos números, entra en un ciclo foreign range y va pidiendo los números, y a medida que pide los números, convoca a este otro procedimiento que sí tiene un parámetro, este número. Viene acá e imprime si es negativo o es positivo. Entonces este programa quedó absolutamente desacoplado con una cohesión bastante alta. Aunque se podría seguir separando las cosas. Pero para este ejemplo no hay necesidad. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo tutorial.